Bueno, dando ya el saludo a cada uno de ustedes en esta hora, vamos a iniciar nuestro eh, tema que traemos con respecto eh, a peligro, ¿no? Estamos trabajando el protocolo de peligros y bajo este orden de ideas, entonces vamos a continuar con nuestra diapositiva. Pregunto, ¿esta diapositiva ya la tenemos? ¿Ya la hemos visto? Lady, Plácido. Profe, no. No, señor. Perfecto. ¿Ves? No sé por qué no me deja conectar el video. Bueno, no los puedo ver, no me deja conectar video. Bien, entonces vamos a iniciar en esta noche nuestra clase. Primero que todo, vamos a analizar este caso y es el tema de qué es el peligro en salud y seguridad en el trabajo para poder dar continuidad al protocolo, ya que una vez que hayamos terminado, así como terminamos el protocolo de riesgo, terminaremos el protocolo de peligro para poder hacer la matriz. Así que nosotros vamos a aprender a hacer las matrices, que es lo que ustedes les van a pedir, le van a evaluar cuando realicen su trabajo en un área, llámese laboral, llámese obra civil, llámese empresa, llámese comunidad, llámese institución, donde usted quiera puede aplicar el respectivo, la respectiva matriz. Es importante, les comento con anticipación, pedirles el favor de que la matriz que hicimos, perdón, el protocolo que hicimos de riesgo, lo peguemos con el protocolo de peligro, cosa que nos quede los dos protocolos, que yo pueda ver riesgo número uno, todo lo que vimos en cuanto al riesgo y que ese mismo me permita darle continuidad para ver la acción de peligro. Entonces, en este orden de ideas, vamos entonces a trabajar lo que tenemos para la noche de hoy. Lamentablemente, pues no se me deja activar la cámara, pero bueno, sé que los tengo ahí a ustedes. Muy bien, entonces vamos a revisar primero que todo qué dice la salud y seguridad en el trabajo con respecto al peligro. Es bueno que ustedes conozcan que el peligro se puede dar de dos formas. El peligro que podemos enfrentarnos en el día a día como personas, como el peligro que se genera dentro de una área. Recuerden que después que usted esté acompañado con una o dos o tres personas, ya somos directamente responsables de la evaluación del riesgo uno y el peligro, que es la consecuencia que genera un riesgo que aunque lo evalué, no lo determiné, no lo solucioné, lo dejé pendiente o quedó dependiendo de otros y nunca lo verifiqué. De ahí entonces la importancia de recordar lo que nos dice el PHBA. Y el importante del PHBA es la V, que significa verificar, que es la acción de cierre, que es cuando yo constato que todo el proceso que yo hice paso a paso a partir de un riesgo, detectando el riesgo, el lugar del riesgo, la gravedad del riesgo, el tipo jurídico del riesgo, la consecuencia, la fractura o lo que me puede generar ese riesgo, sea constatado para no tener que diligenciar y no tener que tomar el protocolo de peligro porque ya ocurrió el caso, ya reventó la situación, ya hubo el accidente, hubo la caída, hubo la fractura, hubo el daño estructural y con el daño estructural afectó a una o varias personas. Entonces, esta diapositiva, ¿qué nos dice? Se las enviaré obviamente al grupo. Primero que todo, que el decreto 1072 del 2015 habla que el peligro, y quiero que tengamos muy bien claro eso y por favor tomemos nota en el cuaderno, por favor vamos a sacar nuestra libreta de apuntes. Recuerden que para dos clases siguientes evaluaré las notas del cuaderno porque debo remitirlas a la Dirección General en Bogotá del Ministerio de Educación y el Ministerio de Protección Social, donde se constata que ustedes como residentes
han tomado las respectivas notas, tienen su carpeta ya con diapositivas donde se hace todo el seguimiento a la capacitación que ustedes han recibido. Si por algún caso falta algún tema, con gusto en la próxima clase socializaremos para que en el momento de subir las evidencias a la plataforma, pues esté completa y no nos devuelvan alguna anotación que hace falta, que esté incompleto o que no hay evidencias de el tema que por el currículum que envié debe estar o constatado. Entonces, por favor, tomemos nota y colocamos qué es el peligro en SST. Recordemos que SST se llama salud y seguridad en donde en el trabajo. Salud y seguridad en el trabajo. Perfecto. Cuando ya han tomado nota, por favor, me pueden informar para poder entonces continuar. Laurita, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestra sesión. Por favor, vamos a tomar nota de lo siguiente. Vamos a tomar en tu cuaderno, en tu libreta de apuntes, el título que es el peligro en salud y seguridad en el trabajo. ¿Perfecto? Buenas noches, profe. Claro, sí, señor. Gracias. No, a ti, muy amable, bienvenida. Gracias. Te pongo en contexto. Les decía a los compañeritos que 2 clases siguientes a partir de esta, por favor, voy a tomar las evidencias de lo que ustedes han tomado como nota en sus cuadernos con el fin de poderlo remitir a la Dirección General del Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud y Protección Social, que son ellos que deben de constatar las evidencias de todo lo que hemos escrito, visto en, 1, las anotaciones y 2, en la carpeta que tenemos de contenido, como son las diapositivas y los formatos que les he solicitado y que ustedes previamente han conseguido. Formatos como cuáles. Los últimos formatos son los permisos que debe tener un empleado que va a realizar una labor respectiva. Te comento, mi querida Laura, no puedo activar el video, está bloqueado el video, entonces lamentablemente no tengo forma de poder proyectarme entre ustedes, pero sé que el audio está quedando bien junto con el video que está grabando de esta clase. Entonces, los últimos formatos que hemos visto han sido 2. Los permisos para poder realizar una labor. Ese formato usted lo debe tramitar. Si la persona trabaja con electricidad, usted debe tener en la carpeta este formato con los datos de la persona, el registro y el último curso que realizó y la fecha de vencimiento. Y adicionalmente revisar que este permiso está vigente, porque si tuvo vencimiento es como si no hubiese hecho absolutamente nada, y si le llegase a pasar algo a este empleado, la responsabilidad acarreará sobre la empresa y por consiguiente nos pedirán informes a nosotros. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que los permisos que debemos de tener son permisos para alturas, permiso para el manejo de corriente, manejo de químicos, manejo de calor y frío, manejo de áreas confinadas, entre otros, esos formatos deben reposar en la carpeta donde tenemos el contenido. Esos formatos, como les digo, usted los debe tramitar en el sitio de trabajo y con las personas que están realizando la respectiva labor. Alguien me preguntaba, profesor, ¿y si yo tengo o en mi iglesia, porque eso pasó en una iglesia, se contrata a unas personas para que hagan arreglos locativos, arreglen la corriente, la iluminación, levanten 2 muros, arreglen el cielo raso, arreglen los pisos, enchapen? ¿Qué debo hacer? Le dije, es un lugar de reunión pública. Por consiguiente,
quienes vayan a realizar la labor debe, si usted es, o si la iglesia, si el sitio tiene un residente con ustedes, deben tramitar estos permisos, porque en un momento dado de que una de esas labores no haya quedado bien finalizada y ocurre un accidente a los que asisten o el accidente lo tenga la persona que está realizando la labor, inmediatamente van a hacer la investigación y en la investigación van a pedirle este permiso. La pregunta es, cuénteme, ¿el señor que usted contrató para la parte eléctrica está debidamente autorizado? ¿Sí o no? ¿Le pidió el permiso vigente del curso? ¿Sí o no? ¿Llenó el formulario o el permiso que requiere en salud y seguridad en el trabajo? ¿Sí o no? Eso no da pie que, no, es que se me olvidó, no. ¿Es un sí o es un no? Si es un sí, evidéncielo, muestre el formato y copia el permiso vigente. Si es un no, inmediatamente levantan una acción preventiva y le dan un plazo para que esa persona haga el curso o sencillamente lo cambien por alguien que sí esté debidamente autorizado. Otro formato que debe ir dentro de nuestra carpeta, ya ingresando a riesgos y peligros, es el protocolo de riesgos que hicimos en base a las láminas que sacamos 6 ejemplos, los más representativos de esa lámina de una obra civil. Esas 6 ejemplos o 6 eventos o 6 escenarios que vimos en la lámina deben estar debidamente tramitados según las columnas que se piden en el protocolo de riesgo y que lo hicimos paso a paso en la clase. Actualmente entramos a un tema que se llama peligros en salud y seguridad en el trabajo. De ese también les envió un protocolo donde aparece una planilla con las mismas 6 ejemplos, con las mismas 6 filas para que ustedes peguen las 2 hojas y deben de coincidir idénticamente el riesgo número 1 con el peligro número 1, cosa que si yo comienzo desde el riesgo número 1 pueda irme por esa línea derechito hasta el final. Es de aclarar, como les decía anteriormente, que si diligenciamos la planilla de peligro, ¿qué significa? De que no controlamos la acción del riesgo y aunque hayamos hecho todos y cada uno de los procedimientos, se nos olvidó el más importante y le ratifico que nos lo dice el PHBA, que se llama verificar. Usted como o nosotros como residentes no debemos ni de asumir, ni considerar, ni pensar, ni confiar, sino verificar en acción, hecho y reacción. Acción, hecho y reacción. Que si el vidrio debía de cambiarse, llegó el vidrio debe estar instalado con todas las medidas de seguridad. Verifique que sí se hizo, porque si no se realizó, inmediatamente usted estará peligrando que diligencie el protocolo de peligro porque lo más posible es que en cualquier momento se escuche el ¡ay! Llamen la ambulancia, se cortó, se fracturó, se lesionó, se amputó, se cercenó, lo que sea y que no llegue a ocurrir. Pero depende de qué, de la disciplina nuestra. Entonces, el segundo formato que debemos de tener consta de 2 fases. El protocolo de riesgo, protocolo de peligro. Usted coge las 2 hojas, las pega en consecutivo, le va a quedar una hoja larga. Lamentablemente no tengo el video para poderles mostrar cómo nos queda, aunque ya les había mostrado un ejemplo. Entonces, que uno pueda ver todo el comportamiento hasta el final. Bien, preguntas hasta este momento. ¿Te quedó claro, Laurita? Sí, señor. Plácido, Santiago, Lady. Sí, profe. Perfecto, muy bien.
Entonces, les decía antes de ingresar al protocolo de peligro y continuar con este formato, vamos en nuestras libretas de apuntes a colocar lo siguiente: ¿qué es el peligro en salud y seguridad en el trabajo? Y por favor, vamos a tomar nota de lo que está escrito aquí en la diapositiva, donde habla que según lo establecido en el decreto 1072 del 2015 y nos define qué es peligro. Entonces, por favor, tomemos nota. No hay necesidad de que realicemos las gráficas, ya que eso lo vamos a ver en la planilla. Perfecto. Entonces, por favor, tomemos nota en el respectivo libreta de apuntes o cuaderno que usted tenga al respecto. Cuando hayan culminado, por favor me informan para poder entonces dar curso. Cuéntame, Laurita. Profe, disculpe, ¿será que se me puede agrandar un poquito más la imagen? Es que no leo la letra chiquita. Claro, pero solamente vas a escribir, no vas a colocar clasificación de peligro, solo vamos a escribir lo que está en negrilla. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Igual te lo voy a agrandar. Según lo Ah, pero establecido. profe, esa ya la tengo escrita. Ah, perfecto. Eso es lo que vamos a escribir solamente, ¿de acuerdo? Lo que acabé de Sí, señor. explicar. El resto no lo vamos a hacer todavía, porque Ah, recuerden que ya listo, les señor. envié la diapositiva. Bien. Sí, esa ya la tengo. Ah, perfecto. Ya lo acabas de escribir. Lady también, Plácido y Santiago. Sí, Sí, profe, ya lo señor. escribí. Ah, perfecto, muy bien. Entonces vamos a explicarla. Dice que el peligro nos define ese decreto que es toda fuente o situación o un acto potencial causado que causa un daño a la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. Y ese daño que se causa a los trabajadores en su salud, en los equipos por falta de mantenimiento o en las instalaciones por descuido y por falta de mantenimiento, cuidado, puede generar accidentes o puede generar aún hasta la propia muerte. Puede generar cuatro siglas que ustedes las conocen muy bien: un AL, un IL, un EL o un PCL. IL, incidente laboral; AL, accidente laboral; EL, enfermedad laboral; o un PCL, pérdida de capacidad laboral. Entonces, en este orden de ideas, ya tenemos claro qué es entonces la definición del peligro como tal. Es la acción ocurrida por no controlar el protocolo de qué? De riesgo. Sencillamente podemos definirlo así. Si quiere, tome nota. El peligro es la consecuencia de no haber controlado y verificado la apertura y el cierre del protocolo de riesgo. ¿Vale? Este concepto es muy importante que lo tengan todos claro. ¿El peligro es la consecuencia de qué, profe? El peligro es la consecuencia de no haber verificado la apertura y el cierre. Explico, cuando hablo de apertura es cuando identifico el riesgo, identifico
El tipo de riesgo, el lugar donde se presentó, el riesgo jurídico, clase de riesgo, tipo de riesgo, todas las columnas. Y el cierre, ¿cuál es el cierre? El cierre es que usted verificó que efectivamente se solucionó el riesgo potencial. ¿Para qué? Para que no pase a ser un peligro. Porque el peligro es el no haber verificado el riesgo. ¿De acuerdo? Siempre tengamos claro esto, el peligro, la acción de peligro, el efecto de peligro es la consecuencia en daño estructural, en daño de máquinas o daño físico a los trabajadores por no haber verificado y solucionado el riesgo potencial. ¿De acuerdo? Siempre el peligro es el efecto o la consecuencia de no haber verificado la acción del riesgo. ¿Correcto? Lo cual se refleja en qué? En daño estructural, caída de muros, techos, columnas, canaletas, pisos, corriente, así como daño en maquinaria, no hacerle mantenimiento a las máquinas, a las cuchillas. Ustedes saben que las cuchillas, toda cuchilla cortopulsante tiene un vencimiento de 1 año. Aún un bisturí al año se debe cambiar, porque la humedad lo oxida y hace que no solo al cortarse, sino que genera un posible tétano por el efecto óxido que tiene la lámina. La lámina se cristaliza y usted puede estar cortando y de un momento a otro la cuchilla se desmorona o se parte en fragmentos, se desfragmenta, lo cual no es lógico. Cuando una cuchilla se desfragmenta es porque ya está vencida y está fisurada por dentro. Significa que esa cuchilla pasó del año o no se le hizo mantenimiento. Me explico. Son cuchillas que la utilizamos para abrir cajas, pero también pasan por la humedad. Nunca las secamos, nunca las limpiamos y esa humedad genera óxido. Y el óxido cristaliza y fisura por dentro la lámina. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a colocar como título clasificación de los peligros. ¿Ya tenemos la clasificación? No, señor. Exacto. Así como tenemos clases de riesgo, ¿cierto? Riesgo químico, físico, entre muchos, tenemos también ahora la clasificación de los peligros. Y obvio que cuando hablamos de clasificación de los peligros es la acción que se presentó. En el riesgo sería lo que se puede presentar si no hago nada. En el peligro es lo que se presentó, es la consecuencia, el hecho. Primero, peligro natural. Peligro natural. Bueno, a ver, Lady, recuérdame un peligro natural, pero recuerda que es la consecuencia, no es el hecho, como en el riesgo. ¿Cuál sería un peligro natural? ¿Cuál crees tú? Te voy a dar una ayudita. Recuerda lo que ha pasado, lo que pasó o está pasando y que ojalá no siga ocurriendo en muchos lugares de Colombia con el efecto del niño y también con manos criminales que existe o se presentó de bosques Peligro, y con ello también se llevó cantidad de
a muchas familias, muchas viviendas, muchos cultivos, mucho ganado. Lo que pasó en Chile, gente que murió carbonizada, vaporizada dentro de los vehículos. Entonces la pregunta para ti sería, mi querida Lady, dame un peligro natural ya como hecho por no haber tomado medidas preventivas con el riesgo, a través del riesgo. ¿Cuál crees que sea? Un peligro natural para mí sería la ola de calor, un incendio. Sí, claro que sí. Eso será ya la consecuencia. Y con ello, ¿qué pasa? ¿Cuál será la consecuencia del calor y del incendio, Lady? Pues del incendio pues ahí afectaría los árboles y los animalitos, dependiendo. Excelente. Sí, señora. Ahora, la pregunta es, ¿eso se pudo haber controlado? ¿Se pudo haber tomado una medida preventiva para que eso no hubiese ocurrido, para que no hubiesen muerto carbonizados los animalitos, plantas de frelejón que dura 10 años o hasta 80 años se perdieron en unos minutos y toca esperar otras décadas para que vuelvan a crecer? Gente que perdió sus casas, gente que perdió familia, gente intoxicada por el mismo humo. Si no murieron bien por el fuego, murieron intoxicados por la misma humo que generaba las llamas. Entonces, ¿cuál pudo haber sido o dónde empezó el riesgo? Nos vamos a ir hacia atrás, a hacer la trazabilidad. ¿Cómo se pudo haber evitado un incendio? Dime tú. Se puede haber evitado, por ejemplo, preveniendo pues con esta ola de calor en las visitas de los turistas, pues ya que dejan residuos y eso puede, o sea, ayuda a ocasionar más fácil los incendios. Sí, señora. Sí, señora. Muy cierto. Me decía un estudiante, no me acuerdo en qué parte de Colombia es. Ah, no, perdón, en Europa. En Europa, me decía, mire, profesor, yo estuve en Europa. Y para ir a uno de los ríos más lindos de Europa, a usted no le dejan de entrar comida. Si llega con comida, qué pena, señor, regálela, bótela, pero no puede entrar con comida. No puede entrar con bebidas alcohólicas, con droga. Y si va a entrar al río, tiene que ser solo con toalla y un gorro. Hoy en día nosotros vamos a un río y ¿qué hacemos? Hacemos lo que se llama el almuerzo de río, hacemos la fogata, la gente bebe, fuma, arman fogatas, dejan vidrios rotos y el sol llega y trae los rayos y obviamente efecto químico hace que queme hojas secas y con los días o un incendio. Y cuando investigan, es que aquí hicieron un paseo. Dejaron brasas encendidas, dejaron vidrios rotos, aparte de la contaminación tan brava que generó en el río y que lo van a recibir otras comunidades. Perfecto, muy bien, Lady, lo hiciste muy bien. Te voy a calificar acá. Bien. Plácido, cuéntame, regálanos un ejemplo natural, o sea, la consecuencia como peligro y cómo se pudo haber, si lo hubiéramos aplicado a la planilla de protocolo de riesgo, ¿cómo sería? Profe, pues usted lo mencionó ahorita referente a las olas de calor, algunos accidentes que ocurren naturalmente. Pienso que algo así natural sería de pronto la caída de un árbol, Sí, eh, donde de pronto haya un pequeño huracán, o huracán no, más bien una brisa y se pueda caer un árbol y haber de pronto una casa cerca de ese árbol y al caerse puede producir algunos daños y hasta la misma muerte de los que vivan en X o Y vivienda. claro. Te pregunto, Plácido, muy bien, y tú me hablas que el peligro fue que el árbol cayó y obviamente cayó encima de una casa y generó muertes, todo lo que pudo haber ocurrido. La pregunta es, ¿por qué se cayó el árbol?
¿Por qué los demás se mantuvieron firmes y ese árbol precisamente fue el que se cayó? Bueno, ese árbol se cae, de pronto la edad del árbol muy viejo, sus raíces quizás estaban en el descubierto, bueno, muchas cosas. También vemos que hay árboles que se ven muy firmes, ¿Sí? muy fuertes y también se caen, ¿verdad? Pero pienso que una de las consecuencias es haber visto el peligro de que ese árbol se pudo haber caído, de pronto estaba inclinado y hay veces que los vemos inclinados, pero no hacemos nada. Eso, muy bien, hasta ahí. Ahora, si tú le aplicas el protocolo del riesgo, ¿cómo hubieses evitado que ese árbol hubiese caído y hubiese generado lo que pasó en el peligro, que cayó encima de la casa y mató a la familia y destruyó la estructura, la vivienda como tal? ¿Cómo hubieras aplicado el riesgo, sí, el riesgo como tal, para que no hubiese pasado el peligro? Bueno, para que no hubiese pasado el peligro, llamar a la entidad correspondiente, se me escapa el nombre, o a los bomberos y manifestarles del peligro de ese árbol, ¿verdad? Para Perfecto, poderle cortar o talar y que vinieran las personas responsables de dicha entidad. En este caso mencionemos de pronto a los bomberos, que también pueden hacerlo, y ellos al ver el peligro, lo que uno les está manifestando, de pronto de una movención de tierra o una brisa, entonces ellos procederían a cortarlo. perfecto. No olvidemos también algo, lo que tú dices es muy cierto, llamar a las entidades respectivas, pero también no nos olvidemos de quienes viven en la casa. A ellos toca, como hacen muchas entidades como el Inderena, la CARI y muchos más, es evacuar a las personas a otro sitio para que si llega a ocurrir lo que vimos en el riesgo y que realmente ocurrió en el peligro por un vendaval, por una lluvia, por una tempestad, por un deslizamiento de tierra y que el árbol cayó encima de la casa, dañe la estructura, mas no lleve consigo vidas humanas. ¿De acuerdo? Entonces, Perfecto, los profe, puntos es perfecto. evacuar a las personas. ¿De acuerdo? Eso lo hacen las alcaldías, los hacen las gobernaciones, las hace las entidades encargadas de desastres, de que al ver algo como esto y evaluar y aplicar el protocolo, ellos aplican esto precisamente. Y dicen, no, ese árbol fijo se va a caer. Como está aquí, que es plan a seguir, ¿cuáles son las casas más cercanas? Caería, toman medidas, si el árbol cae o no, el árbol al caer no alcanza a llegar allá, o si cae pronto puede generar un deslizamiento y pueden, más bien el deslizamiento, generar una luz de tierra. Entonces, lo que hacen es evacuar a las personas. Muy bien, la tenemos muy clara, Plácido. Aquí te coloco la nota, perfecto. A ver, Laurita, Gracias, profe. hablemos de peligros del sistema. Cuando hablamos del sistema, estamos hablando de qué. Eh, Primero hablemos de hay dos tipos de sistemas. Sistema corporal, sistema óseo, sistema físico y el sistema que funciona en una empresa de producción. No sé cuál de los dos quieras elegir. Ármame el peligro y qué harías en el riesgo. Disculpe, profesora, que me puede volver a repetir. Es que no lo entendí bien. Tranquila, con todo el gusto. Vamos a coger el peligro del sistema. Aunque ese no se presenta mucho aquí en Colombia, cojamos mejor los peligros físicos. Peligros físicos. Entonces, entre los peligros físicos te los voy a recordar. Entre los peligros físicos tenemos los siguientes. Permítame que acá tengo así, aquí tengo la diapositiva. Mira, entre los peligros físicos tenemos ruido, iluminaciones de luz, te lo voy a ampliar, vea, para que lo tengamos claro. Tenemos vibraciones, temperatura,
presión atmosférica, radiaciones y radiaciones ionizantes con láser. ¿Cuál de esos eliges? Háblame del peligro que ocasionó y háblame y aplícame el protocolo de riesgo para que no hubiese ocurrido el peligro, la consecuencia. Am, Puedes elegir cualquiera que está en esa columna, en esta que te estoy señalando. eh, pues tengo una de las viajes que había enviado el profe de tipo de riesgos, donde dice ruido, altas temperaturas, vibraciones, radiación, iluminación, presiones anormales. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, cualquiera de esas, elige cualquiera de Entonces, esas. sería una de altas temperaturas. ¿Listo? Puede ser frío o calor. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia es de alta temperatura, donde, ¿cómo le digo? Como el cuerpo, sí, de la persona no lo soporta, siquiera decir en una empresa, sí, puedo decirlo, Sí, de un producto ya hecho, sí, puede morir, ahogado de la misma calor, exacto. o, o de la presión arterial, creo que sí. Perfecto. O infarto cardíaco, no le llega oxígeno al cerebro, se puede desmayar, le puede dar un colapso nervioso por efecto del calor, porque no hay ventilación y el lugar es muy encerrado. Aparte que la máquina genera calor, el cuarto está a una temperatura altísima y no tiene aire y está respirando dióxido de carbono, es decir, aire contaminado. Desde la máquina más el pulmón, ¿cierto? Eso Sí, sería sí, la señor. consecuencia, la posible muerte o colapso de la persona. Ahora Sí. vámonos al protocolo de riesgo. ¿Cómo hubieses evitado que esa persona hubiese muerto, le hubiera dado un paro cardíaco, le hubiera todo lo que ya hemos hablado? Pues teniendo una mejor ventilación, según el área de trabajo donde esté. ¿De qué Mm, forma? eh, pues esa es una, ¿no? Aquí pueden aplicar dos cosas, ductos de ventilación o, si has visto los aparatos que tienen, unos son para extracción y otros son para ventilación. Entonces acá puedes utilizar uno para extracción y otro para ventilación, ¿no? Uno que extraiga el aire contaminado y otro que genere fluido, ¿no? Que genere aire. Sí, señor. ¿Cómo funciona? Los que son de extracción funcionan de izquierda a derecha y los que son de ventilación funcionan de derecha a izquierda, porque hacia adentro absorbe y hacia afuera emite aire, ¿de acuerdo? Produce propio aire. Bien, perfecto. Sí, Está bien planteado el ejemplo. Fíjate que está bien planteado lo que pasó y lo que hubieras hecho para que eso no hubiese pasado, ¿de acuerdo? sí, señor. Bueno, muy bien. Vámonos entonces con Santiago. Santiago, háblame entonces ahora en nuestra siguiente diapositiva. Permítame, me retorno para que hablemos del otro tipo de peligros. Permítame que se pegó aquí a aquí está, y se llama peligros químicos. Háblame de una consecuencia de peligro químico. Sí, profe. Bueno, el peligro químico, como todos sabemos, pues tiene que ver con la Perdóname, manipulación. perdóname, pero faltó que hubieras dicho algo. M Sí, aquí, profe. M aquí. Ah, claro, M aquí.
Dale, tranquilo, Elías, bien pueda. Dale, Gracias, profe. listo. Bueno, el peligro químico, pues como todos sabemos, es el, valga la redundancia, pues el peligro que se puede presentar desde que se esté manipulando elementos de ese orden. Perdóname que te interrumpa, Andrea, que se presentó porque ya fue el peligro, ya pasó. Dice que se Ah, ya. presentó. Sí, de veras. No estamos hablando de riesgo, sino de peligro. Eso, perfecto, esa es la palabra correcta, muy bien. Listo, profe. Entonces, un peligro químico pudo haber sido inhalación de gases tóxicos, por ejemplo. Sí. Pero ¿por qué? ¿En dónde? Descríbenos el sitio y el evento. Puede ser en una bodega donde no se tuvo el cuidado de manejar el tema de la ventilación, eh, el buen funcionamiento de la maquinaria, la buena disposición de los recipientes donde reposan los químicos, y eso pudo generar un derrame y el trabajador tuvo contacto con el químico y sufrió, por ejemplo, una intoxicación o puede ser quemaduras en su Sí. cuerpo. Ujú. Entonces, esos peligros existen en el área de los químicos. Claro, eso ocurrió, ¿cierto? Para el Sí, señor. peligro no vamos a utilizar el término puede, país, no, ocurrió. Pero bueno, está muy bien lo que tú has dicho. Aquí nos faltaría un detallito y es que, o dos detallitos. Primero, yo debo haber capacitado o el residente debió haber capacitado, nosotros debimos haber capacitado a la persona que maneja los químicos diciéndole qué debe y qué no debe hacer. Adicionalmente dice la norma, ley 9, que debemos colocar en la pared donde él tiene contacto en el cuarto de químicos todas las precauciones que él debe tener para que no ocurra, para que no tenga una intoxicación. Aquí hablo del tipo riesgo ya. Dos, darle sus elementos de EPP, elementos de protección personal, los tapabocas como el J25 con filtros, un traje especial que le impida y guantes especiales que le impida lo que tú dijiste muy bien, que se queme la dermis o la epidermis, que se queme la piel o que tenga intoxicación respiratoria. Perfecto. Entonces, eso estuvo bien, agregándole la capacitación y agregándole los elementos de EPP. Ahora vámonos al riesgo. ¿Cómo hubieras evitado que este señor se hubiese intoxicado o se hubiese quemado como pasó, que se intoxicó y se quemó la piel? ¿Cómo hubiera evitado en el protocolo de riesgo que eso no hubiese pasado? Profe, la manera de evitar que la persona hubiera visto inmersa en ese riesgo, Sí, pues es el residente es el responsable de observar que se cumpla con el uso adecuado de los EPP. ajá, El residente también es responsable de realizar una observación al área de trabajo y si considera que hay algún elemento, por ejemplo, mal ubicado, de pronto destapado o alguna situación así, pues debió de haber advertido, debió de haber acordonado la zona o haber demarcado y debió haber suspendido el trabajo. Decirle al operario no puede ingresar porque se evidencia unos recipientes en mal estado, se siente un olor atípico en el área, hay que revisar. Entonces, como tener en cuenta esas cosas. muy bien. Aislar el área, perfecto, muy bien. Tenemos claro lo que pasó y lo que hice para poder evitar lo que pasó, ¿no? Muy bien, gracias, Elías, perfecto, ya todos participamos. Bueno, entonces sigamos con el siguiente. Peligros mecánicos. Volvamos con Lady. A ver, háblame de algo que pasó con una máquina.
Lady. Nómbrame la máquina y el sitio. ¿Y qué le pasó a la Profe, persona? voy a colocar un ejemplo que le acaba de pasar a un primo. Ah, perfecto. Mi primo trabaja de banistería Sí, señora. y recién comenzó a trabajar hace que como una semana, bueno, en un local. El jefe no lo afilió a nada Uy, y cuando tenía como 3 días de estar laborando, metió el dedo a la máquina, el dedo pulgar, y ahí estamos de que pronto va a perder el dedo. ay, Eso Dios. sería un daño mecánico. Un daño mecánico, sí, señora. Y ese daño mecánico se pudo haber presentado, hablo de riesgo por descuido de mantenimiento de la máquina, ¿no? Sí, Entre señor. otras cosas, no sabemos dentro de muchas posibilidades. Bien, eso ocurrió, ese fue el peligro, ocurrió. Y que el caso es que ojalá no lo pierda y ojalá se recupere. Pero como caso real, es posible y el pronóstico médico es ese. Hablemos ahora cómo aplicarías tú como residente si estuvieses ahí. ¿Qué hubieses hecho para que tu primo o otra persona no le hubiera tocado esto con una consecuencia peor? Pues yo diría que ahí lo principal que se debe hacer, y más en el ingreso de una persona nueva, es, o sea, capacitarla. Eso, No importa de dónde venga, capacitarla y pues también obviamente verificar que la máquina se encuentre pues bien, que tenga su mantenimiento bien realizado. excelente, muy bien, muy bien. Excelente porque es un caso de la vida real. Listo. Vámonos con Laura, Laurita. A ver, háblame de un peligro psicológico y permítame ayudarte y orientarlos a todos con esta diapositiva para que nos podamos direccionar hacia lo que es un peligro psicológico. Mire, esta diapositiva que les voy a mostrar nos va a orientar un poquito al respecto. Vea. Estos son factores psicológicos, vea. Uno, tecnoestrés, todo comportamiento que atenta a la dignidad de la persona, ejercicio de forma reiterada, potencialmente lesivo y cometido en un lugar de trabajo. El tecnoestrés cuando me toca estar todo el día de pie haciendo una labor. Ya, entonces me ladeo para un lado y mando el cuerpo para hacia un lado porque el cansancio después hacia el otro lado del cuerpo, después no sé cómo, qué posición colocar hasta que puedo tener una hernia que discal. Otro, acoso laboral, que ese sí sabemos de que el acoso laboral está a la orden del día. La resiliencia, que es la capacidad que nos permite asumir de manera flexible las situaciones límite que se den en nuestro entorno laboral, pero es tanto la resiliencia que podemos hacer que terminamos latigándonos y terminamos en vez de trabajar, es resignándonos. Y ya vamos al trabajo, ay, otra vez a esa empresa, no, Dios mío, ¿a qué hora serán las 5? ¿Cuándo será viernes, sábado para salir? ¿Cuándo habrán vacaciones? O sea, pasa de tener un ambiente laboral agradable a tener un ambiente pésimo. Trabaja porque tocó y no porque quiere. Entonces, ¿cuál de esos tres elegiría, Laurita? En este caso, el acoso laboral Ah, bueno, entonces háblame de la consecuencia, lo que ocurrió con un acoso laboral. ¿Qué pasó? No es quiero saber donde qué pasó. pasó que en mi caso Bueno, me sobrerecargaron, un ejemplo, mucho trabajo en una zona hotelera, eh, donde me hacían trabajar más horas de las normales sí. y bueno, en ese caso también viene el estrés. Ujú. ¿Y qué pasó? Bueno, de ahí en ese entonces pues hubo este
como le digo, como enfermedad. Sí, ¿qué tipo de enfermedad? Faltan Eh, 2 minutos para terminarse la llamada, profe. Gracias. Entonces, espérate un momentico, Laura. Envío el nuevo link y retomamos porque está muy interesante lo que tú has dicho, ¿no? Y hay muchas sí, señor. enfermedades que nacen de esto, hasta gastritis y lo que ya pasa, ya sabes lo que pasa después de la gastritis, ¿no? Ya les envío Sí, el sí, nuevo sí. link, está muy interesante el tema. Listo, ahorita voy a esperar que lleguen los demás compañeritos para que continuemos. Está muy interesante lo que tú estás diciendo. Ya, ya estamos todos. Listo, continúa, profe. Bueno, estaba diciendo que el sobrerecargo de trabajo en la zona hotelera, más horas laboradas de lo normal. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ibas en lo que... Bueno, a las consecuencias, ¿sí? Sí, La consecuencia fue que me generó un estrés, gastritis, un desgarre desgarre. por fuerza, por, por el, por el, por el acoso laboral, ¿no? Sí, señora. Este, ¿qué más? Bueno, esa es una de esas, ¿no? Sí. Y que se hubiera como, Bueno, entonces ahora sí hablemos del factor riesgo. Te añado dos cositas, Laurita, y es lo siguiente. Bueno, perfecto. Hubo un acoso laboral. El acoso laboral generó entonces estrés, cansancio. El estrés te generó dolor en el cuerpo, dolor en el cuello, desconcentración. Muchos se han accidentado saliendo de la empresa, no ven que pasan la vía porque están tan cargados de cosas de que no saben que viene un vehículo, los atropelló o se accidentaron en la moto por un microsegundo de sueño o lo que pudo haber ocurrido. Muchos también han obtenido enfermedades de índole laboral que se llaman enfermedades huérfanas, que son dolores de cabeza, parálisis facial, parálisis de medio cuerpo, entre esos el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que afecta parte del cuerpo por efectos del estrés, cansancio, agotamiento y sobrecarga. Entre otras cosas, también han generado parálisis en muchas personas y trombosis. En otros han generado problemas cardíacos o problemas de la presión.
Y en Japón, que no es de desconocer, hay muchos empleados que con tanto estrés y sobrecarga terminan por suicidarse. Llegan a la casa y quien paga los platos rotos son la esposa, el esposo, los hijos o quien esté ahí. Ven el perrito que llega a saludarlo y le da una patada. Quítese de acá que vengo de mal genio. Y el perrito no tiene nada que ver con eso. Eso es una consecuencia que ocurre, que está ocurriendo, que es del día a día. Ahora la pregunta es, Laurita, si a ese caso que tú viviste o que muchos están viviendo, o llegas a una empresa y ves que está ocurriendo eso, ¿qué aplicarías tú como protocolo de riesgo para evitar esa situación? Pues en ese caso, pues pasaría como una queja, bien sea a la administración, ¿no? O pediría ayuda, o renunciaría. Pero estamos hablando de tú como residente. Sí, así, ¿no? O sea, renuncias a la empresa, no, esto no es para mí, chao. Sí, Pasaría una queja sí, por exceso de trabajo, por el acoso laboral sí, y por también por la enfermedad que me ocasionó ajá. el exceso de trabajo. Y eso lo evalúa exactamente quién, la ARL. Entonces, pides cita médica por medicina laboral, ellos te remiten a la aseguradora de riesgos laborales, te evalúan, te pueden indemnizar según el PCL o te pueden pensionar en consecuencia de, ¿correcto? Vea, Sí, señor. sé el caso de una cuñada que ya era contadora de Colpatria. Joven ella, terminó la carrera de contaduría, ingresó a Colpatria, luego trabajando unos 6 7 años. Esa mujer la tenían trabajando de día y de noche. Cuando eran los cierres contables y parafiscales, eso era impresionante. 2 3 de esa mujer sin dormir, teletrabaje de números, 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 números y números. Llegó hasta el punto en que ella enfermó, le dio esclerosis total y hoy en día está en silla de ruedas. eh, no es la mujer que era antes, irreconocible, su aspecto físico, delgada, y prácticamente no puede ni andar solita, tienen que ayudarla y a veces olvida cosas. Ya los médicos le dijeron, tiene un problema de esclerosis y obviamente la pensionaron con el 68%. Entonces, miren las consecuencias. Ahora, tú dices, bueno, listo, pongo la queja, pongo el reclamo, pero lo más importante es tratar este punto a través de qué? De la ARL, que son los especialistas en manejar esos casos de acoso o sobrecarga laboral. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, muy bien, Laurita. Vámonos con el siguiente caso. ¿Qué tal está el tema? Está muy importante de reflexionar, ¿no? Estamos Sí, aprendiendo. súper. Bien, vámonos entonces. ¿Quién sigue por acá? Ah, no está. Veo que se me fue Elías. Bueno, Plácido, hablemos de los peligros biológicos. Biológicos. Los peligros Te biológicos, recuerdo cuáles pueden ser, Plácido, para que tengas idea, así como hicimos con Laura. por favor. Permítame, te muestro la diapositiva para que tengas idea sobre qué estamos hablando o a qué nos vamos a referir. A ver, los peligros biológicos son estos, mira, aquí te los muestro con una flechita, voy a ampliar, mira, están los hongos, virus, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, roedores. De ahí salen enfermedades como el dengue, producto del zancudo, y ya saben por qué, aguas detenidas, en fin. Ahí tienes por cuál de esos te inclinas. Profe, es que no veo la diapositiva.
No alcanzo a leer, no tengo gafas ahorita. Permítame, Diego, ampliártela. Ahora sí la ves un poquito. Sí, ahí. Está el virus, está bacterias, hongos, el Rickettsia, que es los mismos, los que salen en las camas, ¿cómo se llaman? Los ácaros, parásitos, picaduras y mordeduras. Profe, entonces me voy con lo que son los hongos o bacterias. Ok, adelante, háblame de lo que ocurrió. Pasó esto. Bueno, esto pasó, sucedió. Sí, esto. Bueno, les comento. Años atrás, en lo que es en Urabá, Antioquia, Ajá. existía una empresa que se llamaba Madera del Darién. Madera del Daniel, vea pues. Sí, algunos trabajadores tenían que andar lo que es en el agua, sacar la madera del agua, bueno, la cortaban y luego la tiraban lo que son las tucas, no me sé explicar bien, o sea, la madera redonda, pero muy grande, ¿verdad? Muy grande. Eso lo tiraban lo que es al río Atrato. Y tocaba pues amarrarla con pernos y todo y navegar con esa madera y llevarla a cierto sitio donde estaba el aserradero para poder organizarla, aserrarla, digo yo, y exportarla y todo ello. Entonces pienso que tanto las bacterias como los hongos se producían porque a veces la persona mantenía mucho tiempo mojada en el agua, aún sus botas y todo ello. Entonces, produce lo que son bacterias o hongos también en las uñas, ¿sí? En las uñas produce un hongo, mantener húmedo todo el día. La Todo onicomicosis, el día, aún en sus partes íntimas, también produce hongos, ¿sí? Entonces sería pues como el peligro biológico que estoy viendo, yéndome a ese sentido de que son las bacterias o los hongos, porque las bacterias se las puede adquirir uno también dentro del agua, un agua contaminada, el sudor y todo ello. Entonces la manera pues de que cómo se debió de evitar, si me queda difícil allí, ¿verdad? ahí ya aplicaríamos si te contrataran como residente para esta empresa, asumamos que la empresa existe, supongamos, hagamos Sí, un supuesto, y le dicen, mire, Plácido, te vamos a contratar como residente porque vemos de que no hay controles, vemos de que hay muchos enfermos laborales, accidentes laborales, muchas enfermedades y la verdad la rotación del personal es altísimo. La empresa le está tocando pagar más por indemnizaciones, por liquidaciones, que por lo que está ganando. Entonces, ¿qué harías tú como residente aplicando el formato del protocolo de riesgo para que esto no, pues para que los niveles se bajen? Porque solucionar de la noche a la mañana es imposible, pero al menos para ir reduciendo la tasa de infecciones biológicas. bueno, para reducir sería pues como proponer de pronto que el trabajador que duraba a veces todo el día, digamos 10 horas, metido dentro del agua, que trabajara por lo menos 5 horas nada más, ¿sí? O turnarlo, una semana sí, allí, y otra semana lo que es en seco, ¿sí? Lo que es estar en el aserrío para aserrar, cepillar y organizar
lo que son las tucas, sacarlas en tablón o tabloneta. Sería pues como eso. Buscar también de pronto alguna crema para un posible caso de hongos o bacterias en los trabajadores, una crema Es lo que llama que se pueda. bacterias Zoster. Sí, sería esa, no sé, no sabría qué otra cosa añadirle allí. Pues permíteme, te comparto lo que vi en un documental que vi por History Channel, y en Canadá hacen lo mismo. Ustedes saben que en Canadá es un sitio donde cortan mucha madera para exportación a Europa, y es una de las materias primas de allá. ¿Qué hacen con los trabajadores que tienen el mismo sistema de transporte por agua de un lugar a otro, que sale más económico que contratar vehículos para que levante las maderas, que es muy pesadas, y transportarlas por tierra? Le daban a los empleados unos especies no sé cómo, tiene un nombre pero no lo recuerdo, que es como que cubre todo el cuerpo, es como un overol, pero que cubre todo, o sea, solamente le deja ver la cara, y la cara tiene también un protector, pero todo es impermeabilizado, es decir, que la persona, por más que estuviese horas dentro del agua, no tenía contacto ni con las bacterias que estaban dentro del agua, ni con lo que se pudiera raspar, cortar durante el tiempo que estaba allá. Y eso hizo que el nivel de accidentabilidad bajara, y que hubiese mayor permanencia de un empleado en esta labor, partiendo de que no había más esa producción. O sea, no puedo decir, no voy a dedicarme a otra cosa, sino que esa es la base, la materia prima de producción, de trabajo y de sustento. Entonces, no sé si sería esa una posibilidad de darle ese tipo de EPP a quienes pasan muchas horas en el agua. Sí, sería una gran posibilidad. Perfecto. Aquí te voy a colocar entonces tu nota. Me parece muy bien la apreciación que tú estás haciendo. Bien, aquí vamos. Ya vamos a terminar con esta fase, pero es bueno porque a eso nos vamos a enfrentar en algún momento, ¿de acuerdo? Y le van a decir, es que pasó esto. Entonces, más que preguntar y lamentarnos de lo que pasó, es mirar cómo podemos contrarrestar para que no siga pasando, ¿cierto? Para que no siga ocurriendo. Entonces, vámonos entonces con Lady. Profe, Señor, ¿me permite? claro que sí. En esta empresa hubo una persona que tuvo un accidente, aserrando allí la madera, se cortó un dedo, y por ese dedo le dieron un fuerte dinero, ¿sí? Y a partir de allí, no sé, como cada 2, 3 meses, habían accidentes, y esos accidentes era así que la persona se cortaba un dedo, ¿sí? Entonces todo el mundo buscaba y miraba que nadie lo viera, y pum, se cortaba el dedo de maldad para que les dieran dinero. Ya. Hasta que hubo un momento que pusieron cámaras, y porque estaban ya muchos con el dedo mocho, Lo y vieron pusieron como, cámaras, y hasta allí se acabó pues esa falencia que había. claro, lo vieron como negocio, como la oportunidad de sacar una platita extra, ¿no? Sí. Pero fíjese que eso ocurre por falta de medidas preventivas, que las tomaron, pero fue una medida más de reacción y correctiva, no de prevención. Pero obvio, créame que como veo que a fulanito le pasó y lo indemnizaron, pues venga, yo también lo hago a ver qué pasa. Y dio con la suerte que lo indemnizaron. Dijo el otro, uy, yo también. Indemnizaron, uy, yo también. Y eso, como dices tú, es el desfile de todos con los dedos cortaditos. Hasta que dice, no, espérese un momentico, esto ya es muy sospechoso, que preciso le pasa al uno, después le pasa al otro, después al otro y después al otro. Que si no hubiera sido por las cámaras, créame que quiebran la empresa, la quiebran por completo. ¿Quiénes? Claro. Los trabajadores.
Mire lo importante de nuestra labor. Por eso les decía en la primera clase, no podemos irnos ni a favor del empleado ni a favor del empleador. Tenemos que ser muy neutrales, porque mire que si nos vamos muy a favor del empleado, vea lo que pasó. Tu ejemplo es importantísimo para esta socialización. Ya lo convierte en un negocio. Pero si me voy a favor del empleador, pues se va a formar como un sindicato. Entonces, mire lo importante de ser neutral, ni para allá ni para acá. ¿Correcto? Muy bien, tu ejemplo, Plácido, gracias. Vámonos Sí, con peligros eléctricos. Lady, tú que eres experta en esos peligros eléctricos. Lady, Señor. hablemos de los peligros eléctricos, ya que tú eres experta en ello, sabes de muchos casos. Recuerda que el peligro es que pasó, ocurrió. Peligro eléctrico, o sea, puede ser una consecuencia, digamos, de alguna nevera mal instalada y puede pasar, sí, un eléctrico, Ya, hubo una nevera mal instalada. ¿Y qué pasó con la nevera mal instalada? de que como tenía un daño, se, se forma un charco y el empleado pues puede tener una descarga. O sea, el empleado tuvo una descarga, ¿cierto? Recuerda que Sí, siempre es señor. que pasó. Tuvo la descarga, se electrocutó, tuvo daño en el sistema nervioso por mala instalación de una nevera eléctrica. Eso me da como consecuencia algo. ¿Quién hizo esa instalación eléctrica? ¿Tenía el permiso debido para o el conocimiento para hacer esa instalación? Seguramente no, porque si lo hubiera tenido, créame que no hubiera pasado eso. Y es más, la persona misma hubiese detectado que ahí se formaban charcos de agua y que eso tenía que haber dicho, corramos la nevera a otro lado o corrijamos la fuga de agua. Una de las dos circunstancias. Bien, como ocurrió eso, se electrocutó una persona por mala instalación y porque se formaba un charco de agua. Pregunto, si tú como residente, si te preguntan, bueno, Lady, venga, no, pasó esto con un empleado, se electrocutó por esto, había un charco y estaba mal instalada la nevera. Tú como residente, si aplicases el protocolo de riesgo, ¿qué propondrías? Para que no siga pasando, ¿no? Para que no sigan electrocutando. Para evitar eso. Claro, No, pues obviamente ya habría un plan de, o sea, de manejo, pues, de mantenimiento más adecuado, o sea, más continuo y de estar verificando primeramente, pues, de que no hayan charcos, para eso, evitar, en dado caso, si hay un cable pelado, una mala conexión. eso como detección, pero como medida preventiva, ¿tú qué harías? Recuerda, quien haga ese trabajo debe estar certificado. Segundo, revisar todos los posibles riesgos que puedan afectar esa instalación, porque la nevera puede quedar bien instalada, pero si el charco sigue, tarde que temprano va a oxidar la Vuelve y nevera ocurre. o va a dañar el cable, lo va a cristalizar y puede generarse un corto. Entonces acá hay que solucionar dos cosas. Uno, que quien lo haga esté certificado y tenga el conocimiento. Y dos, solucionar la fuga de agua, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿De acuerdo, Lady? Sí, señor. Bueno, hago una pregunta, mi querido grupo. Este cuadro que hemos visto hace ratico, que hemos tomado como referencia, ¿ya lo tienen? Ya les digo, permítame, este cuadro. no, no lo tengo. Tengan la bondad, vamos a tomar nota de este cuadro. Vamos a tomar nota de este cuadro porque es importantísimo, importantísimo que lo tengamos. Pero antes de ello, les voy a dejar una actividad.
una actividad en el cuaderno. Tal como hicimos el taller esta noche con cada uno de los peligros, vamos a tomar un ejemplo, pero lo vamos a tomar de dos formas. Lo que pasó y ahora sí lo que yo haría, ya devolviéndome de atrás hacia adelante. Ya sé que hubo 3 accidentes, 3 quemados o 3 fracturados o una casa destruida, lo que sea de los peligros que vimos. Vamos a ver cada peligro. Le vamos a tomar la consecuencia, qué ocurrió, qué pasó. Y nosotros, como residentes, me van a aplicar el cuadro de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Sí tomaron nota? Eso les va a servir en el día a día, en su vida personal, en su vida laboral, en su vida social, en su vida académica, en donde quiera que estén, les va a servir esto. Recuerden lo que siempre les dije desde la primera clase. Todo residente es un hunter. ¿Qué es un hunter? Cazador. Proyecta, dimensiona, hay esto, ¿qué puede ocurrir? Y si ocurre esto, entonces ¿cómo lo puedo contrarrestar para que no ocurra? Y si ocurrió, ahora ¿qué debo hacer? Hacia atrás, revisar qué falló para que eso hubiese ocurrido. Porque si eso ocurrió, fue porque hubo una falla en la planeación, en el protocolo de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ese ejemplo, pero de atrás hacia adelante, del peligro hacia el riesgo, de lo que pasó y lo que voy a hacer para que eso no siga pasando, ¿de acuerdo? Que en este caso no serían medidas preventivas. Atención a esto. No serían medidas preventivas, sino medidas que correctivas, porque voy a corregir un procedimiento en mi protocolo de riesgo que dio como consecuencia que pasara un accidente o una muerte. Entonces, lo que voy a hacer es corregir el procedimiento. Si lo hay, lo corrijo, lo reviso y lo corrijo. Si no lo hay, planteo uno como profesor a través del protocolo de riesgo que ustedes tienen en su poder. Ahí está todo conciliado y es irnos paso a paso sabiendo, teniendo siempre delante de nosotros lo que pasó. Y el objetivo es que no siga pasando. Para eso lo contrataron, para eso le van a pagar, para evitar que siga ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema del ejemplo que les doy, vamos a hacer este trabajo. ¿De acuerdo, mi querido grupo? Es más, es más, no lo hagamos en el cuaderno. Me parece tan importante este trabajo que lo vamos a hacer en una hoja cuadriculada, la hoja de examen, y lo vamos a dejar como material en la carpeta, ¿de acuerdo? Porque esto es importantísimo. Ustedes tendrán que recurrir en muchos momentos a este ejemplo para poder contrarrestar algo que ocurrió y que la pregunta es, bueno, mi querido residente, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué propone? Entonces, su respuesta es, permítame, reviso el procedimiento para poder tomar una acción ¿qué? Correctiva o preventiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Correctiva o preventiva? ¿Qué acción debo tomar acá? ¿Qué dice Laurita? ¿Correctiva o preventiva? ¿Correctiva? Correctiva, sí señora, correctiva porque voy a corregir algo que se planteó pero que no funcionó. Entonces debe haber algún detallito que no se hizo o que le falta o que toca quitarlo, omitirlo o que se planteó pero no se hizo.
En cualquiera de esos casos, toca corregir y ahí sí plantee usted la situación. No se acelere a hablar, sí, mire, hagamos esto y lo otro. No, no se deje llevar por el impulso y la emoción. Primero, actúe con la razón. Revise, mire el procedimiento, diga con mucho gusto, permítame, yo reviso el procedimiento eh, preventivo para efectos de riesgos. Si lo hay, si no lo hay, plantee uno para que eso no vuelva a ocurrir. Se puede irse de atrás hacia adelante para que después se devuelva de adelante hacia atrás, de peligro a riesgo, para que después usted se vaya hacia adelante y evite que el peligro vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Arma un muro de contención bien grueso y concreto. ¿Queda claro la actividad, mi querido grupo? Sí, señor. Bueno, para ti también, mi querido Plácido. Profe, disculpe, me Señor. tocó atender aquí una llamada y no entré cuando estaba hablando Laura, que correctivo, entonces no entendí, me disculpa. Tranquilo, Plácido. Con el mayor de los gustos te voy a volver a recapitular. Con los peligros que hemos visto, que ustedes trataron en clase, que socializamos en clase, que fueron muy importantes, muy sustanciosos, ¿qué vamos a hacer? Con los mismos peligros, si quiere elija 5, los más importantes, no coja uno a uno, les doy la facilidad, elija 5 mínimo, 5. Y con esos 5 los que usted vea más importantes, que son los del día a día, los que pueden ocurrir constantemente en su sitio, en su área de trabajo, de reunión, donde quiera que esté, plantee, uno, lo que pasó, lo que ocurrió y tome la acción, el papel. Si le dicen, venga, Plácido, resulta que ocurrió este accidente, ocurrió esto, se cayó esto, hubo un herido, hubo un muerto. No quiero que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Propóngame. Entonces, no hay que dejarnos llevar por el impulso. Sí, hagamos esto y esto. No. Primero, permítame revisar el proceso del riesgo. Entonces, revisamos si hay un procedimiento del riesgo. Si lo hay, lo revisamos, lo corregimos para dar la solución para que no vuelva a ocurrir. Si no lo hay, lo planteamos. ¿Cómo lo planteamos? Con el formato del protocolo de riesgo. Para ahí sí decir, mire, la propuesta es esta, para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Te quedó claro, Plácido? Muy claro, profe, gracias. ¿Dónde hay que hacerlo? No en el cuaderno. Vamos a hacerlo en una hoja tipo examen, cuadriculada, y armamos todo el cuadro, partiendo del peligro de lo que ocurrió y nos vamos hacia el riesgo para después llegar con la propuesta, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer 3 pasos. Pasó, armo el protocolo de riesgo para poder montar mi propuesta y que esa propuesta, eso no vuelva a ocurrir. Esto es ser profesional, es ser técnico, porque usted está hablando sobre algo estructurado, planteado con la ley, con los artículos que ya hemos visto. Entonces, trabajemos este cuadro porque a ustedes les va a servir en su día a día, en su trabajo, en su casa, en el sitio de reunión, donde quiera que haya un grupo de personas, usted puede plantear, revisar, armar el cuadro y proponerlo. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, vamos a pasar este cuadro al cuaderno. Por favor, creo que ya les envié la diapositiva, ¿cierto? Esa no la he enviado. Bueno, se las voy a enviar en este momento para que la tengan.
porque es importante que tengamos esta diapositiva. Entonces, permítame. No sé si Laurita, si Plácido o Lady, para los compañeritos que no estuvieron en clase por razones varias, como lo informaron por el grupo, por favor puedan tomar puedan escribir en el grupo la actividad que dejamos, ¿de acuerdo? Para que ellos también la realicen y no se nos queden sin nota, porque esto voy a calificarlo, porque necesitamos sacar las notas de febrero. Ahí se los envié, mi querido grupo, ¿de acuerdo? Verifiquen si les llegó. Bien. Bueno, ¿cómo les pareció la clase, mis queridos residentes? Muy bueno. Profe, como siempre. Gracias. Y no hubiera sido posible sin sus valiosos aportes. Muy bien, muy bien. Entonces, mi querido grupo, de esta forma les doy las gracias. La próxima clase trabajaremos el formato para poder pasar a aprender a hacer la matriz de riesgo y peligro, ¿de acuerdo? Hacer la matriz de riesgo y peligro. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, tengamos para la próxima clase el formato ya listo, con el formato de protocolo de riesgo, protocolo de peligro, lo pegamos como les mostré la otra vez, que nos quede el mismo riesgo, el protocolo, el mismo riesgo, que yo lo pueda ver y que lo podamos ver desde el principio y que llegue al peligro y que pueda seguir, ¿de acuerdo? Que uno va a quedar uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, porque se nos va a perder la continuidad, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, mi querido grupo? Claro. Sí, señor. Bueno, mi lady, regálanos la frase de la píldora de motivacional para irnos. Ah, mi lady. Bueno, es que Lady nos busca la... Ah, aquí llegó Lady. Listo, Lady. Adelante. Lady. Sí, profe. La frasecita, mija. No de Señora. No dejes de creer en la magia del momento. Ah, qué bonito. Gracias, Lady. A ver, Laura. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega en contra del viento. Importantísima. Bonita la frase, Lady. Igual que la de Lady. Mi querido Plácido. No tengo ninguna frase, ninguna. Un verso bíblico. Eso, muy bueno también, claro Sí. que sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bonito, diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿no? Amén. Muy bien, mi querido grupo, muchas gracias, les deseo el mejor fin de semana, que Dios los guarde, los bendiga y que todo salga bien y que los cuide en todo sentido, ¿yo? Amén, profe. Muchas Igual para gracias, todos. profe. Una feliz noche. Dios les bendiga. Que Dios les Hasta bendiga. luego.